El tema a tratar hoy es la sanidad militar argentina en la guerra de Brasil. Para iniciar el tema, tenemos que hacer una breve síntesis histórica de nuestra gloriosa sanidad militar. Tuvo su mejor inicio en las invasiones inglesas. Durante las invasiones inglesas se dieron dos cosas: la escasez de protomédicos en el Río de la Plata y en Buenos Aires especialmente. El primero fue Miguel O'Gorman. El protomedicato estaba en plena formación. Había cirujanos y había médicos. Esos cirujanos eran la mayoría amputadores, se estudió un año, y los médicos estaban en plena formación. Entonces, al verse esa necesidad, se creó en 1814, de acuerdo al decreto de la Asamblea General Constituyente de 1813, el Instituto Médico Militar, en el cual había profesores de protomedicato, porque este se había cesado en sus funciones, y dio el lugar a este instituto, en el cual se preparaban a los futuros médicos para las campañas militares y para la sociedad en la época de paz. En estos primeros momentos de nuestra sanidad militar se vieron dos cosas importantes. Estábamos en pleno auge el gran cambio europeo dado por los ejércitos napoleónicos en la cara del profesor Jean-Dominique Larraín. Este hombre se considerado el padre de la medicina militar contemporánea. Era un hombre que hasta hoy en día se siguen sus premisas. Y nuestra sanidad rioplatense y argentina la siguió tomando al pie de la letra. Quiere decir, estar al lado del soldado en la línea de fuego, darle la seguridad de que jamás iba a ser abandonado y jerarquizar las heridas, o sea, categorizarlas. ¿Quiénes iban primero? ¿Qué era lo urgente? ¿Qué era lo importante? Y que la amputación se debía hacer dentro de las 4 horas de producida el trauma. Esto se siguió años después, cuando se formó en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Facultad de Ciencias Médicas, en 1821. Pero también tenemos que recordar que San Martín, cuando forma su ejército libertador, forma también la sanidad militar, que él venía de una raíz de formación española en cuanto al ejército, y en la sanidad tomó todos los adelantos de los ejércitos napoleónicos y tuvo 2 personas a su lado, 2 galenos, que se la formaron y formalizaron, dando el puntapié inicial y básico para la atención de todos los pacientes militares en campaña o en guerra, y también en la zona rural de los fortines. Estos 2 médicos fueron Diego Parocier, médico y químico, y Juan Isidro Zapata, protomédico limeño, mulato, que fue el médico de San Martín. Con esta formación se partió a la guerra del Brasil, que es lo que nos interesa hoy. ¿Por qué digo que con esta formación? Porque esas experiencias se fueron acumulando, porque era todo muy próximo. Y esos médicos que estuvieron en los fortines, como por ejemplo el doctor que hoy nos va a ocupar la atención, que es Francisco Javier Tomás de la Concepción Muniz, considerado el primer científico de la Argentina. Este hombre tenía una formación total y completa sobre la medicina militar y las urgencias. Y eso fue de mucho provecho en esta campaña del Brasil. Dicho esto, pasamos a hablar de la importancia que tuvo
esta sanidad en esta guerra. Los médicos que se mandaron, lo van a ver ustedes el listado en la segunda diapositiva. Esa formación tienen grado militar, tienen todos los requisitos para ser considerados médicos militares y tenían formación continua. Hay que decir que Buenos Aires desde 1799, cuando fue secretario del consulado el general don Manuel Belgrano, el primer protomédico, como ya lo había nombrado, fue Miguel O'Gorman, trajeron al Río de la Plata la vacuna contra la viruela y empezaron a vacunar en forma masiva a la población militar y civil de ese momento, en plena colonia. Esto se mantuvo hasta llegar a esta guerra. En esta guerra se vacunaron a todos contra la viruela y se llevó la linfa basílica para esta guerra. Tuvo médicos de renombre como el cirujano mayor, que es Paula de Rivero. Este hombre con formación militar, protomédico, muy afamado y académico, le dio la certeza, junto con el doctor Muniz, que era el cirujano principal, al soldado de ser atendido. Esto tenemos que tener en cuenta que fue lo que aprendieron de los ejércitos napoleónicos, de Jean-Dominique Lara, el jefe de sanidad de Napoleón. También se llevaban carros con todos los utensilios y toda la logística sanitaria. Los carros tenían las carpas para hacer los hospitales de sangre. Los médicos, los flebótomos, que eran los sangradores que formaban parte de este equipo médico militar, y los farmacéuticos estaban en el hospital de sangre. Los hospitales de evacuación que hubo en esta guerra estaban mucho más alejados de las líneas de fuego, casi a 30 kilómetros. Para la época la distancia es mucha. Pero el hospital de sangre estaba en la línea de retaguardia. ¿Qué quiero decir? Acá tenemos que distinguir que siempre fueron atendidos por galenos que estaban capacitados. ¿Por qué insisto? Porque fuimos el único país en el mundo, después de Francia, el imperio romano ruso, que nosotros íbamos a la guerra con más de 3 galenos, 3 catedráticos. ¿Qué quiero explicarme? Los profesores en una universidad son los que tienen la base del conocimiento para impartir en todos los cursos. En forma gratuita lo tenían en este momento. Los cursos son pagos, también en esta época son pagos. Y estos catedráticos empezaron a poner en práctica las enseñanzas europeas y ver cómo las modificaban y las ayornaban a nuestra idiosincrasia y a nuestro territorio con el clima que teníamos, al teatro de operaciones, en síntesis. Y con la ropa y las levas, que era el reclutamiento forzoso, que incorporaba en esta guerra. Hay que tomar en cuenta que para esta guerra, las levas, el reclutado, no tenía una formación militar completa, tenía una parte. Y le costaba un poco incorporar lo que eran las indumentarias reglamentarias. Tomando en cuenta que se utilizaba la bota de potro. La bota de potro es una bota blanca que no tiene suela ni taco. Por lo tanto, la repercusión en el cuerpo es totalmente distinta que la bota inglesa, que tiene suela, que es dura y que tiene taco.
En conclusión, la bota de potro puede producir alteraciones por maceración de los tejidos y alteraciones vasculares periféricas, y puede producir dolor. Es lo que nosotros llamamos en la historia militar y en la sanidad los estropeados. Se les produce llagas, no pueden caminar. ¿Por qué la bota de potro sí podían usarla esta gente? Porque estaban acostumbrados. La bota de potro es el cuero de la pata del animal, en la cual podía ser abierta o cerrada para los dedos. Abierta tomaba todos los dedos hacia afuera, pero había también una abierta que era solo para el dedo gordo del pie. ¿Por qué? Porque es el dedo que se ponía en el estribo. Es un estribo que usaba el aborigen, en el cual se levantaba el soldado, el reclutado, el gaucho y el indio, se levantaban y podían hacer la boleada mejor a los animales y al enemigo, o el chuzazo, el tirado de la lanza, que era una tacuara de 2 metros y pico, con la punta agudizada, la cual se astillaba y entraba en el cuerpo del otro. En cambio, y tenía un mejor agarre con esta bota de potro hacia el suelo. Por eso la diferencia y la hago importante con la bota de origen inglés, europeo. En esta diapositiva van a ver también una serie de listados de los utensilios que eran requeridos y para la tropa, y el listado de los medicamentos. Ambos son parciales. Cuando se edite el libro de actas de esta reunión, de este congreso, van a poder ver todo el listado original. Se pidió para 6 meses el requerimiento para atender a 1000 hombres. Hay que reconocer también que el uso y costumbre de la época era: todo el equipo médico se reunía para una campaña o una guerra, para una revolución en las luchas civiles. Durante todo el siglo XIX se mantuvo exactamente igual. No solo en Buenos Aires, después Argentina, sino también en el mundo. ¿Qué es? Se reúnen y ese equipo médico se desarma, con unas diferencias. Todas las experiencias recabadas por esos galenos se utilizan en ese momento y después quedan en el tiempo, en algunos libros, en algunos escritos, o se pierden totalmente en los momentos de paz. ¿Cuál es la salvedad que antes mencioné? El imperio romano, el imperio ruso, los prusianos y la familia de Orange, en la cual ellos mantenían un equipo médico no solo mínimo, sino estable, en el cual se iban todas las enseñanzas pasando de un equipo a otro. En un primer momento, cuando estuvo la Rey y Napoleón estuvo como jefe de los ejércitos, se mantuvo la misma premisa. Pero después, entre repúblicas e imperio francés, eso se fue perdiendo. Y las enseñanzas también. Hasta que llegaron a la guerra de Crimea. Ahí ellos, y después en la guerra franco-prusiana, empezaron lentamente otra vez a hablar de la medicina militar y de la importancia. Nosotros mantuvimos las enseñanzas a través de las facultades, lo poco que se pudo rescatar, y de las nuestras experiencias. Y de lo europeo lo fuimos incorporando. Y lo mantuvimos hasta hoy en día. O sea que hemos aprendido de nuestros errores. Lo otro, la medicina militar siempre existió en el Río de la Plata y en Buenos Aires, Argentina posterior.
Lo que nosotros mantuvimos fue el servicio, la posibilidad de que el alumno aprendiera de los errores y no cometiera los mismos. Pero en esta guerra no se pudo ver eso. En esta guerra lo que se vio es que se hizo el aislamiento, que ese aislamiento se debe a Paula de Rivero y a Francisco Javier Tomás de la Concepción Muñiz. ¿Por qué digo todos los nombres? Porque me fascina tener el nombre completo de este hombre que es considerado el primer científico de la Argentina. Médico militar, catedrático, titular primero de clínica y cirugía y después de obstetricia y partos, con una hoja de vida impecable. A los 12 años fue herido en la rodilla izquierda. Él pertenece en la época de las invasiones inglesas en la defensa de Buenos Aires. Por esta causa fue herido. Él había mentido en su edad e ingresó a los tercios andaluces en defensa de Buenos Aires, y es la primera vez que se extiende un certificado de un herido de combate dado en la historia militar argentina, entregado por el general Britos del Pino. Él era paleontólogo, fue catedrático, como les dije, después de esta guerra, entró en la universidad, antes y después entró en la Universidad de Buenos Aires. Estuvo también en el Fortín de Chascomús, en el de Tandil, en la guarnición de Chascomús más tarde. Y con todo ese bagaje militar fue exiliado por el brigadier general Juan Manuel de Rosas a Luján, porque tuvo la osadía de no estar de acuerdo con una directiva higiénica sanitaria. Como conclusión, se perdió la vacuna basílica y él la recuperó, estoy hablando de Muñiz, en Luján, cuando una niña de él, una hija de 6 años, se contagia de viruela. ¿Cómo la recupera? Mirando las ordeñadoras de vaca. Veía que tenían pústulas en la mano, las decapa, es decir, corta la pústula es una ampolla, la corta, la decapita, queda el piso. En el piso, que es la llaga, es donde se forma la linfa, el suero. Entonces eso se levanta y se hacen pequeñas escoriaciones en la piel del paciente para la vacunación. Eso es en sí la vacunación. Escoriaciones es un trabeculado que se hace con un pequeño cuchillo de muy buena punta para levantar la linfa. Él a su vez es un científico que empieza a hacer la clasificación zoológica y botánica de los animales que rodean a Luján, a la zona de Luján. De este destierro lo saca, para decirlo así, como un objeto, Rosas, y lo lleva a la campaña del desierto de 1833, en el cual tiene la oportunidad de conocer a Charles Darwin cuando vino al Río de la Plata. Él es un científico de origen británico en el cual él habla de la evolución de las especies, y él se basa en todos los fósiles en esta parte del continente que había descubierto este hombre Muñiz para su propio estudio. Y ahí viene la importancia de Muñiz, considerado el primer científico del Río de la Plata. A su vez, esta persona, Muñiz, se incorporó más tarde, cuando Rosas es derrocado, al Ejército Libertador y termina su vida profesional siendo voluntario en la Guerra del Paraguay. ¿Por qué es importante? Porque este hombre dio todo de sí. Él tenía 67 años cuando entra a esta guerra y dio lo mejor.
ya había dado las pautas de higiene militar en un vivac e higiene personal en la guerra del Brasil, la profilaxis, los lazaretos, y los pone otra vez en demostración su conocimiento en esta guerra. En la última muere salvando vidas como médico civil veterano de guerras en la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Lo más importante que van a ver en la última de todas las diapositivas es de dónde fue tomada esta información. Esta información fue tomada en base a mi tesis de maestría en la sanidad militar. Son fuentes documentales, ya sea editas y no editas. En las editas hay un formulario que es muy interesante, un formulario médico de 1871. ¿Por qué digo que es importante? Porque en 100 años no cambió la medicina militar. La medicina militar tuvo su auge en 1800 con Napoleón. Hasta 1900 se utilizaron siempre los mismos médicos, las mismas medicinas, y las prácticas cambiaron, las técnicas quirúrgicas, pero las medicinas todavía no habían cambiado. Recién en el siglo XX comienza el inicio, la revolución farmacéutica. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, coronel, ¿me escucha? Sí, ¿me escucha, doctora? Perfectamente. Antes de las preguntas, quiero agradecerle la amabilidad de permitirme exponer un trabajo como este de la sanidad en la guerra del Brasil. Muchas gracias. Y a todos por oírme. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Hola, hola. Boa tarde, professora. Espero que a senhora entenda meu português. Vou pedir ajuda do senhor traduzir, então. Ela não está ouvindo ainda. Fala mais alto. A senhora está me ouvindo? A senhora me escuta? Não. ¿Lo escucha el profesor? ¿Doctor, escucha? No se escucha muy bien, está entrecortado. Melhor falar sem microfone. Boa tarde, professora. A senhora me escuta? Sí, muy buenas tardes. Vamos ver se a senhora também me entende em português. Muy poco. Eu queria saber se, nesse momento, já havia também a senhora apresentou um médico e se havia profissionais de enfermagem, enfermeria. No había profesionales de enfermería. Los enfermeros militares del momento eran los convalecientes de heridas o de epidemias, que tenían una ligera preparación porque en el momento le daban las directivas, nada más. Recién la carrera de enfermero militar se instituye como tal en 1895, cuando en el 90 se crea el reglamento de la sanidad militar argentina. Ótimo, gracias. No hay por qué. Hola. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta si usted tenía alguna información respecto de la sanidad militar del Brasil.
en el mismo momento de la guerra. No tenemos acá en el Archivo General de la Nación registro. Me queda pendiente ir a Brasil a visitar los archivos de ellos, para esta guerra y para el Paraguay. Bien, muchas gracias. Ay, ¿por qué? Buenas tardes, profesora Cornelia Alejandro Martínez. Buenas tardes. Mi pregunta era, usted habló de un Fermín Ferreira, que el apellido era con Y. ¿Ese Fermín Ferreira es el mismo que termina siendo coronel asimilado aquí en Uruguay y por tanto, como es uno de los primeros médicos, se le pone el nombre del hospital militar aquí? Es probable que sea, pero el registro de eso aquí no consta. Porque la gran diferencia es que, hasta lo que yo sé, el Fermín Ferreira, coronel asimilado médico, la I era I latina y usted se refiere a un Fermín Ferreira con Y. Puede ser capaz que algún error de transcripción, pero me llama poderosamente la atención que sea mismo nombre y casi el mismo apellido. Pueden ser también familiares, eso sí ha ocurrido, que se le cambia la grafía del apellido para que se distingan, siendo portadores del mismo nombre. Porque hay que recordar que antes se ponían los nombres de los antepasados directos, abuelos, bisabuelos. Perfecto, bueno, muchas gracias. No hay por qué. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Doctora, ¿me escucha? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, doctora. ¿Qué? Sí, me escucha. No. Otra pregunta. Sí, me escucha. Gracias por todo, doctora. Gracias a ustedes por la invitación y muy amables por oír esta exposición.